Patrimonio de la Humanidad. España es el tercer país con más patrimonio de la humanidad. Con 44 sitios del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, España es el tercer país del mundo en el ranking de países con más sitios UNESCO del mundo, solo por detrás de Italia con 49 y China con 45. La rica historia con la piel de toro y en sus islas ha dado mucho a lo largo de los siglos, y en una buena muestra de ello es la variedad de monumentos protegidos, de las pinturas rupestres y la de la ingeniería industrial y el modernismo, además de algunos paquetes naturales y del patrimonio inmaterial. Seguro que más de uno, por supuesto, y si acaso necesita refrescar la memoria, el 30 monumentos del patrimonio en la humanidad de la UNESCO que debería tener y poder conocer a través de este. Comenzaremos hablando de los jardines de Alhambra en Geniface, en el barrio de Albarracín, en Granada, Andalucía. El precioso palacio de la Alhambra, exuberantes jardines de Geniface, fueron uno de los primeros monumentos de España y forman parte de la lista de los primeros lugares del patrimonio de la humanidad por la UNESCO. En 1984, 10 años más tarde, el pintoresco barrio de Albarracín se inicia en ello para completar un conjunto. Si todavía no te has tenido la ocasión de ser e invitar y visitar el Embrujo de Granada, no esperes más y acércate. Le sigue el Centro Histórico de Andalucía, por sus fascinantes y perfectamente conservado Centro Histórico de Córdoba. Forman parte de una de las listas por un paseo de la Catedral de la Mezquita. Es un viaje en el tiempo. La torre fortaleza de la Calahorra y el Alcázar de los Reyes Cristianos nos llevan a la zaga en la ciudad increíble. Seguidamente está la Catedral del Alcázar y el Archivo de Indias en Sevilla, Andalucía, la espectacular Catedral de Sevilla y el soberbio Alcázar. La antigua lonja convertida en el Archivo de Indias merece su propio derecho para formar parte del patrimonio de la humanidad. El templo gótico más grande de Europa es un prodigio digno de visitar para subir a la Giralda, donde te permite palpar el pasado medieval de la ciudad con nada más y nada menos, a pesar de todos, para poder pasear por los jardines y las habitaciones en suntuoso Alcázar que tanto ha gustado a los reyes católicos. Le siguen el conjunto monumental renacentista de Úbeda y Baeza en Andalucía. Las dos pequeñas ciudades jienenses de Úbeda y Baeza vivieron en su momento máximo el esplendor durante los siglos XVI. Pone en evidencia sus fabulosos conjuntos monumentales en el estilo renacentista en la iglesia y ermitas y en el palacio, que dan a estas villas un aire mágico y de lo más sugerente en medio de un mar de olivos. Seguidamente por la arquitectura mudéjar en Aragón, un claro ejemplo destacado como la Torre de San Martín en Teruel, la SEO de Zaragoza o el intrincado Palacio de No hay una en pie en duda de un valor global en el arte mudéjar en esta comunidad. Este tipo de edificios se empezaron a crear en el siglo XII y en un estilo que se ha ido prolongando hasta el siglo XVII, una evidencia con la influencia en el arte islámico en una corriente europea como es el gótico. También entró en esta lista en la UNESCO por primera vez en 1986 y en el 2001 se extendió la cantidad de edificios incluidos en esta lista. Por otra parte, tenemos monumentos de Oviedo en el Reino de Asturias, las singulares iglesias de Santa María de Naranco, San Miguel de Lillo, Santa Cristina de Lerna y San Julián de los Prados y la Cámara Santa de la Catedral del San Salvador en Oviedo. Son testigos vivos del Reino de Asturias del siglo IX, como reducto del cristianismo en la península, así que en este estilo prerrománico fascinante que ha ido influenciado por muchas construcciones posteriores. Le siguen Ibiza y Baleares, los ricos y ecosistemas marinos
y costeros, además de la importancia de sus yacimientos arqueológicos e históricos, hacen a Ibiza un buen mixto de esta lista de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999. Además también de valorar a Dalt Vila en una de las muestras extraordinarias de la arquitectura militar en el Renacimiento, que luego se ha ido aplicando a modificaciones en el asentamiento de españoles en América. A estos les siguen San Cristóbal de la Laguna en Tenerife, Canarias. La preciosa ciudad de Canarias, San Cristóbal de la Laguna, es el ejemplo vivo del intercambio de influencias entre la cultura europea y americana durante los siglos XV y XVI. Su trama urbana, en una forma de parrilla, la convierte en el primer ejemplo de la ciudad sin mortificar, que sigue el planteamiento que luego implicaría los asentamientos españoles en América, sin dejar de lado esta pequeña ciudad, desde la arquitectura mudéjar hasta la neoclásica, modernista, renacionalista y contemporánea del núcleo, que ha ido permaneciendo casi en el impacto a lo largo del tiempo. Tenemos por otro lado las cuevas de Altamira en Cantabria. En el año 2005 se unieron en una increíble cueva de Altamira 17 cuevas con pinturas paleolíticas repartidas por todo el norte de España, un conjunto que de manera global representa el apogeo en el arte paleolítico a lo largo de Europa. Pese a que la visita en Altamira está restringida, siempre pueden acercarse a la Peña de Candamo, en el Castillo El Pendón o en la Garma, y sobre todo se recuerda no tocar nada, dejar todo a la altura de sus ojos para ver todo el trabajo en esta obra maestra, ya que son muchos la dedicación de estos. A esto también añadiremos que tenemos Toledo de Castilla-La Mancha, inscrita en 1986. La ciudad histórica de Toledo condensa entre sus muros más de 2 milenios de historia, de municipio romano y de sede del poder del emperador Carlos V. Aquí se han destacado visigodos, los emires de Córdoba y los reyes católicos, en plena reconquista, y todo ello ha dejado su buena huella en el momento, influido por los tiempos en que los judíos y cristianos y musulmanes convivían entre sí. A esto la ciudad fortificada de Cuenca, en Castilla-La Mancha. La ciudad fortificada en la Cuenca es una de las mejores conservadas del estilo y un peso destacado en la España medieval. Sede real y episcopal, aquí se contribuyó a la primera catedral gótica de España y en sus famosas casas colgadas sobre el río Huécar. Son conocidas mundialmente por las magníficas uniones entre la naturaleza y la historia. Les sorprenderá si alguien no pueda ver que sea esto como patrimonio de la humanidad. Su majestuosa grandiosidad le sigue la Catedral de Burgos y la de Castilla y León, iniciada en el siglo XIII. En la Catedral de Burgos se fue culminada en el siglo XV al XVI, convirtiéndose así en uno de los mejores ejemplos de la evolución del gótico en un solo edificio, que ha ido añadiendo desde la cúpula de las estrellas. En 1567 la Catedral de Santa María tiene una de las mayores concentraciones de obras maestras del periodo del mundo entero, para pasarse horas contemplándolas y disfrutando de su grandiosidad. Seguiremos hablando también del casco antiguo de Ávila y la iglesia de Extramuros en Castilla y León, la cuna de Santa Teresa de Jesús y la ciudad de los santos y piedras. Ávila se fundó en el siglo XI para proteger los territorios de Castilla contra los moros. Está rodeada de murallas más completas de España, con sus 82 torres semicirculares y sus 9 puertas monumentales. La ciudad ha sabido bien conservar y conllevar la austeridad de esta para la pureza del estilo medieval. El casco antiguo y sus iglesias fueron estas, a través de los muros, en el patrimonio de la humanidad desde 1985. Con esto le siguen el casco antiguo y el acueducto de Segovia, de Castilla y León. 2000 años después de su construcción, el acueducto de Segovia
sigue en pie en el centro de la ciudad, que ha ajustado a este icono a lo largo de la historia y ha llegado desde los romanos hasta nuestro tiempo. Es uno de los monumentos maravillosos que forman parte de la ciudad y de su patrimonio de la humanidad. Se le une el Alcázar de Segovia del siglo XI y de la Catedral Gótica del siglo XVI, que contemplan en un casco antiguo de lo más fascinante. A esto bien se pueden acercar al casco antiguo de Salamanca de Castilla y León, la ciudad universitaria por excelencia. Salamanca tiene un casco antiguo digno de admirar, conquistada por cartagineses y en un asentamiento romano, denominada por sí mismo por los moros hasta el siglo XI. Su universidad es una de las más antiguas de Europa y es un monumento en mayúsculas, pero no es tan sola en estos, es el centro histórico de Salamanca. Está sembrado por edificios de interés románico, gótico, morisco y renacentista y barroco, entre los que destacan sin lugar a duda la Plaza Mayor, en la que se puede visitar todos sus alrededores de Salamanca. Y para destacar una de las obras importantísimas de España, tenemos las obras de Gaudí en Cataluña. Por su contribución única al desarrollo en la arquitectura a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, 7 edificios del genial Antonio Gaudí forman parte desde 1984 en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Todos están en Barcelona y así que pasarán por la ciudad para que no se lo puedan perder en el parque y en el Palacio Güell o en la Casa Mila, la Casa Vicent, la Sagrada Familia, uno de los iconos principales de la capital, la Casa de Batlló y la misteriosa cripta de Colonia de Güell. Son la exposición de las curvas colores en la imaginación que todavía hoy nos sorprenden a todos los visitantes. ¿Por qué no? Acérquense para disfrutar y verlo. A esto le sigue también el monasterio de Poblet en Cataluña. La abadía cisterciense del Poblet es la mayor del estilo de toda España, un majestuoso y austero en su verdadera visión y a un lugar para ir a visitar. En el monasterio, mucho de lo que se puede indicar en su nombre es también una fortaleza impresionante de grandes dimensiones en una residencia real por la que han pasado los principales monarcas de la corona de Aragón. El Panteón de los Reyes es algo impresionante, digno de ver y de poder visitar. Le siguen también el Palacio de la Música Catalana, el Hospital de San Pablo, Barcelona, en Cataluña. Además de las obras de Gaudí, Barcelona también cuenta con una arquitectura modernista, patrimonio de la humanidad. Fue firmada por otros grandes hombres en los estilos de Louis Domènech e de Montaner. Se crearon la maestría del hospital más hermoso del mundo, así como el diseño del Hospital de San Pablo. Es posiblemente también el que dio vida a la sala de conciertos más fabulosa del planeta, al convertir la realidad del prodigio modernista del Palau de la Música Catalana. Son dos edificios de gran belleza que aunan en la estética, en la función social, de una forma magistral y bien realizada por su ingeniería y su construcción arquitectónica. Tenemos que decir que también en el conjunto arqueológico de Taranco, Tarragona, Cataluña, las ruinas de la antigua Tarraco salpican el centro medieval y la costa de la moderna Tarragona. Restos de unas principales ciudades del imperio en la península se conservan de manera desigual, pero todo a su vez para hablar en los tiempos de pasado en el esplendor y la grandiosidad de estos. Si no pueden verlo de otra manera y crearlo, acérquense para pasear por los anfiteatros junto al mar. Imagínense el ruido de los carros del circo, subir y bajar por la torre del pretorio, espectacularmente e histórica para poder disfrutar. A esto tenemos que añadir también la iglesia románica catalana del Valle de Boi, en Cataluña. Como sería imposible de quedarse solo con una sola, la UNESCO decidió incluirla en su lista de todas las iglesias románicas del Valle de Boi, en los Pirineos catalanes. Todas y cada una de ellas nos llevan a hablar en los intercambios culturales de la Europa medieval.
son uno de los conjuntos del arte románico más conscientes y puros del mundo, con sus grandes campanarios lombardos y sus sublimes pinturas murales sobre una perfecta para una ruta en coche por el Alta de Ribagorza para poder disfrutar de sus entornos y parajes. A esta le siguen la Lonja de Seda de Valencia en la Comunidad Valenciana. El corazón de Valencia oculta una de las joyas de la arquitectura gótica civil. En España, a esta, la Lonja de la Seda se construyó en 1482 y 1533. En el comercio de esta, precedida por la tela, siempre ha estado en el vértice de la economía local en su grandiosidad, en una sala de contratación sencillamente maravillosa y en una exhalada elegancia por los cuatro costados. Con sus columnas y sus returbentes se puede caminar en las nevaduras del techo, verlas a través de esto. Con el paso del tiempo, le siguen también el casco antiguo de Cáceres en Extremadura. El casco histórico de Cáceres forma parte de la lista del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1986. Gracias al impacto de las batallas entre moros y cristianos, la arquitectura local en la que se dieron de la mano en el románico, en el arte islámico y en el gótico y en el renacimiento, además de admirar las 30 torres musulmanas que han ido llegando durante el tiempo para un paseo por sus extremados y entramados medievales que te llevarán por los palacios de fábula y recorridos en un entorno paraje natural. Y otro conjunto arquitectónico y arqueológico le sigue en Mérida, en Extremadura. Al igual que Tarraco, la colonia emérita Augusta, como se le conocía en el tiempo pasado, uno de los ejemplos más punzantes de nuestro pasado romano, pueden contemplar la fundada por el emperador Augusto. La antigua Mérida fue capital de la provincia lusitana. Sus vestigios son testimonio del pasado, del tiempo, de la importancia de esta urbe en Hispania. Si en esta es por la que puedas ver por las zonas, pasear, ni se puede decir otra cosa que se me ocurre verla, disfrutarla, contemplarla y sin dejar de pasarla por alto. A esto tenemos que decir también que tenemos el casco antiguo de Santiago de Compostela en Galicia. Santiago de Compostela es mucho más culminante del camino, que también forma parte del patrimonio de la UNESCO, lugar de peregrinación a lo largo de los siglos y el símbolo de la cristiandad de España. Su casco antiguo es una de las zonas urbanas más bonitas del mundo, gracias a sus múltiples monumentos románicos, góticos y barrocos. Así que además de ir a verla al Apóstol y admirar el espectacular pórtico de la Gloria, callejeando y dejándote sorprender por este fabuloso conjunto y maravilloso compostelano. A esto le siguen la muralla romana de Lugo en Galicia, la robusta muralla de piedra que rodeaba la antigua ciudad romana de Lucus Augusti. Se ha convertido hasta nuestros días en la buena forma, o quizás por eso el patrimonio de la humanidad desde el año 2000, además de estar hermandada con la Gran Muralla China. Destaca por sus más de 2 kilómetros de longitud y sus 85 torres, y poder ser a esta el monumento que impone en el mismo documento que se puede visitar y disfrutar de ella. Cómo no también hablar de la Torre de Hércules en La Coruña, Galicia. El faro más antiguo del mundo, la Torre de Hércules tiene 57 metros de alto y es del siglo I, en la fecha de que los romanos lo erigieron en una colina y en una de la cual hoy sería la ciudad de La Coruña. Hay leyendas que vinculan a estas construcciones
relatando como a los héroes de Hércules en el terror de sí mismo en un lugar en la cabeza del gigante Gerión. Cierto o no, se dice que el faro de navegación de tanta historia forma parte de los bienes culturales del patrimonio de la humanidad de años para decir que en el 2007 se la consideró patrimonio de la humanidad. Pueden visitarla y para seguir viajando nos ceñiremos y llegaremos al monasterio de San Millán de Yuso y Suso en La Rioja, la tierra de excelencia por algunos de los mejores calda de la comunidad monástica, donde se fundó en San Millán en el siglo VI, centro de peregrinación todavía hoy en día, con más motivos puramente religiosos. Los monasterios de San Millán de Yuso, de Suso, se pueden contemplar desde sí mismas. La cuna del idioma ha ido hablando sobre la utilidad de los demás prodigios de la arquitectura medieval, donde se pueden visitar y disfrutar de sus caldos, como no, de la vid, de sus cepas, de sus viñas y sus entornos de parajes en La Rioja. Y siguiendo, caminando a través del tiempo en la historia, nos ceñiremos al monasterio y sitio del Escorial, en Madrid, considerado por muchos desde el siglo XVI como la octava maravilla del mundo. El monasterio del Escorial es un enorme complejo que incluye un palacio real, la basílica, un panteón, una biblioteca y un monasterio, de los cuales cualquier amante de la historia en el arte y la cultura se podría perder durante días. Debajo de sus iglesias y de la cámara sepulcral descansan a día de hoy los reyes de España, entre otras, y disfrutar de su entorno para poder contemplarla por años y siglos de historia. Y siguiendo el camino de la historia, nos encontraremos en la universidad y en el casco histórico de Alcalá de Henares en Madrid. La hermosa e histórica Alcalá de Henares fue la primera ciudad surgida de la mente pensante del cardenal Cisneros a principios del siglo XVI. Es un claro ejemplo de las comunidades urbanas ideales de los misioneros que intentaron llegar a América y que sirvió de modelo a universidades de todo el planeta. Acercarse y contemplar este lugar del conocimiento para prepararse en la arquitectura y conocer las leyendas que a estas las rodean. Visítenla y contemplen todos sus entornos culturales y históricos. Le siguen parando sobre el puente de Vizcaya en el País Vasco, un singularismo de puente transformado en un transbordador de acero que cruza el río Nervión desde Portugalete a Bilbao. Es un prodigio de la ingeniería finales del siglo XIX, obra del arquitecto Alberto de Palacio. El Isagüe en 1893 fue el primer puente del mundo que permitió a la vez el paso de navíos por el agua y el transporte de pasajeros y de vehículos en un lado al otro, gracias a la curiosa barquilla suspendida entre esta para seguir funcionando a día de hoy como el primer día, para contemplar y visitarla. Y esto es por aquí lo que hemos hablado un poquito de lo que es los reconocimientos históricos por la UNESCO para el patrimonio de la humanidad en los monumentos de España.